Vemos que Dios siempre, desde que creó al hombre, Dios siempre se quiso relacionar con el hombre, ¿no? Recuerden que Adán hablaba con Dios, estaba en el huerto del Edén. Después los primeros moradores de la tierra dice que comenzaron a invocar a Dios, comenzaron a buscar a Dios, ¿no? Y vemos que la manera de comunicarnos con Dios es la oración, ¿no? La oración es algo vital para que podamos tener relación con Dios y para que seamos fortalecidos, para que podamos despojarnos de las cargas, para que podamos ver el resultado de la oración, ¿no? Hace unos minutos la pastora estaba orando y cuando oramos algo pasa. ¿Cuántos entienden esto? Si no oramos, decirle que está a tu lado, no pasa nada. Pero si oramos, algo pasa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios respalda la oración. Dios respalda cuando oramos en el nombre de Jesús, el Señor obra, ¿no? En algunos casos sana a los enfermos, en otro caso liberta a aquellos que están perturbados en su mente. Es una obra sobrenatural, no la podemos explicar, pero en la oración encontramos resultados. Cuando nosotros nos arrodillamos y hablamos con Dios, se nos sale la mochila, empezamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es importante tener una vida de oración, ¿no? Y tener como una disciplina de oración. No solamente cuando uno viene a la reunión, sino hacerse el tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos tiempo para un montón de cosas, pero qué bueno es tener ese tiempo para decir yo este tiempo lo aparto para hablar con Dios. Amén. Para pedirle a Dios, para pedirle por otros, para pedirle que me ayude, para pedirle que me limpie, para pedirle que me anime, me aliente. Y qué bueno es porque Jesús dijo, si pedimos, se nos va a dar. Y si buscamos, vamos a hallar. Pero tiene que haber una actitud de acercarnos a Dios a través de la oración. Dios nos habla a través de dónde nos habla Dios. Dios nos habla a través de la palabra. ¿Amén? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Escuche la palabra, léala en voz alta, escuche a su pastor, a los hermanos, las hermanas que están coordinando los grupos. Dios nos habla por la palabra, pero nosotros hablamos con Dios a través de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, tener ese diálogo y tener también la respuesta, porque Dios siempre nos da respuesta a la oración. A veces el Señor contesta rápidamente, ¿no? Otras veces nos dice, no, esto no funciona. Hay oraciones que Dios no contesta porque están fuera de la voluntad de Él. Amén. Pero hay veces que el Señor nos dice, espera, tenemos que esperar, ¿no? Como decía el salmista, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso, ¿no? Y qué bueno es eso, saber que con Dios se puede. Amén. Como decía la pastora hace unos minutos, las cosas pasadas quedaron atrás, Dios tiene cosas nuevas. Tenemos que ir por lo nuevo y tenemos que ir por buscar lo que a Dios le agrada, porque eso va a ser bueno para mi presente y para mi futuro. Amén. Cuando nosotros entendemos que el amor de Dios se manifiesta a través de no solo amar a Jesús, sino de poder llevar en práctica los mandamientos del Señor, ¿no? Y Jesús enseñó algo muy práctico, ¿no? De que hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones de intimidad, ¿no? Donde nosotros nos arrodillamos en nuestro hogar. Yo recuerdo cuando trabajaba, una de mis profesiones era pintar autos y al mediodía era la hora de comer y yo agarraba la Biblia y ahí me ponía dentro de un auto y oraba y buscaba al Señor y leía la palabra y ahí mismo sentía la presencia de Dios, ¿no? La paz de Dios, la asistencia de Dios, ¿no? Porque cuando uno le busca, le encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir a buscarlo, tiene que orar, tiene que cantar, tiene que meterse, porque si no va a ser como entrar a un supermercado, no pasa nada. Pero si lo buscamos, le vamos a encontrar, porque Dios es espíritu. Y donde le adoran en espíritu y en verdad, ahí experimentamos un encuentro con Dios. Y cuando experimentamos un encuentro con Dios, nuestra vida empieza a ser transformada.
porque Dios, lo primero que hace Dios es sanarnos, ¿no? Sanar nuestro dolor, nuestras heridas, nuestros traumas, el abandono, nuestro pasado. Y cuando Él nos sana, nos alegra. Y cuando Él nos alegra, queremos compartirlo con otros. ¿Cuántos que entienden esto, no? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, dijo los apóstoles. Tenemos que compartir lo que vivimos con Dios. Dios no es una religión, no es un mito, no es un cuento de Harry Potter. Dios es real y el que le busca, le encuentra. Por eso Jesús enseñó cómo nosotros vivir a pleno, cómo vivir relacionado con Dios, y enseñó una oración de intimidad. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, versículo 5, ¿no? Recuerden que Jesús siempre estaba de alguna manera enseñando a la humildad, enseñando a ser sincero. Y había otros religiosos que les gustaba hacer alarde, andar gritando ahí en las calles para que sientan cómo oraban, ¿no? Pero Jesús dio la clave de la importancia de tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Todos tenemos que tener el lugar secreto. ¿Qué es el lugar secreto? El lugar secreto es un lugar en tu casa donde tú puedas apartarlo para decir, acá voy a buscar a Dios. Amén. Puede ser en la pieza, puede ser en tu cocina, en el galpón, adentro de un auto, algunos hasta en el baño. Pero lo importante es buscar a Dios. Amén. No importa, Dios está en todo lugar, ¿no? ¿Cuánta gente ha recibido al Señor ahí en el baño, no? Hay tantos testimonios, porque a Dios no se puede encuadrar en un templo. Dios es el creador de todo, Él está en todo lugar. Pero donde alguien le busca, ahí la presencia de Dios está. Amén. Es más, Jesús dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, ¿no? Y eso se sigue cumpliendo a través de cientos y cientos de años. Donde hay 2 o 3 que oran, que buscan, Dios hace algo. Amén. No lo puede hacer el hombre es limitado, pero Dios es ilimitado. Diga conmigo, Dios es ilimitado. No hay nada imposible para Dios. Es más, Dios dice, ¿hay algo difícil para mí? Nada es difícil para Dios. Así que si tenés algo imposible, algo difícil, algo que decir, mire pastor, esto es muy complicado. Para Dios nada es difícil. Si vos te atreves a orar y a creer cuando orás, Dios puede obrar, porque le das el lugar para que Dios obre. Ahora, si no oramos, si no le pedimos, nada va a pasar. Amén. Y Jesús aquí enseña, en este capítulo 6, versículo 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Fíjese lo que nos dice, cómo debemos orar. Mas tú, ponete el dedo así, ese es para mí. Mas tú cuando ores, dice, entra a tu aposento, ¿no? tu pieza o algún lugar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos seguir poniendo en práctica la oración, pedirte que tú sigas tocando nuestros corazones en esta noche y que tú nos hables a través de la palabra, que podamos tener disciplina de oración para poder vencer las tentaciones, para poder vencer los hábitos, para poder vencer las adicciones, para poder, Señor, ser fuerte ante las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración, de comunión, de búsqueda, para poder andar en el poder de tu Espíritu y poder hacer las cosas que tú hacías, y aún mayores, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice tu palabra y respalda tu palabra con poder, con milagros, con prodigios, con señales y maravillas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí Jesús enseña, ¿no?, que tenemos que ir a nuestro aposento, ¿no? Y nuestro lugar secreto, como eso te digo, tu lugar secreto puede ser el lugar donde vos puedes estar a solas con Dios y hablar con Dios y pedirle a Dios. Es más, poder tener un cuaderno y anotar tus peticiones, ¿no? Y decirle, Señor, esta es mi petición. Y luego cuando Dios responde esa oración, ahí pones la R, ¿no? Dios respondió, ¿no? Entonces te vas a animar a seguir orando porque Dios siempre responde. Amén. Entonces uno va teniendo
un hábito, ¿no? Hábitos espirituales que nos permiten vivir en paz, vivir llenos de Dios. Y cuando estamos llenos de Dios no necesitamos nada, porque nuestros vacíos, los vacíos que teníamos cuando no conocíamos a Cristo, es porque al no tener a Cristo nuestro corazón está vacío, pero cuando Cristo lo llena, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice esta palabra. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Dice que Dios ve en el secreto. Y esa oración que vos estás haciendo luego se va a hacer visible en lo real, ¿no? Vas a poder ver que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la oración es la llave que abre puertas. Amén. Y hay un montón de tipos de oraciones donde nosotros podemos orar por otros, podemos interceder por otros también, no solo por nosotros, sino para que nuestra familia conozca a Cristo, para que los chicos que están en la esquina, que están mal, conozcan a Cristo, para que esas familias que están todos peleados conozcan a Cristo. Y para eso tenemos que orar, pidiendo, intercediendo, poniéndonos en el medio entre Dios y la necesidad. Decir, Señor, yo ruego por mi familia, yo ruego por el barrio, que puedan conocerte, que puedan experimentar que eres un Dios real. Y en algún momento usted va a ver el resultado. Amén. Gloria a Dios. Pero también el Señor le enseñó como, vamos a decir, como el arranque para la oración, ¿no? A veces dice, algunos, recuerdo cuando estaba discipulando a un hermano que hoy es pastor, y teníamos a las 7 de la mañana, teníamos intercesión, bien en invierno, un frío, éramos todos intercediendo. Le digo, vamos a la oración y vas a empezar a orar. No, dice, pues yo oro 5 minutos y se me acaba ya la palabra. No, pero de a poquito. Vos orá 5, después yo te sigo atrás, ¿no? Y empezó, oró 5 minutos, y otro día oró otros 10 minutos. Mire, pasaron días que cuando él se dio cuenta oraba 1 hora, solo, ¿no? Porque es una disciplina la oración. Tenemos que ir de a poquito. ¿Cuántos pueden entender esto? Gloria a Dios. La carne no le gusta, la carne le gusta dormir, le gusta mirar Netflix. Nuestra carne es nuestra naturaleza pecaminosa, le gusta cualquier otra cosa menos orar. Pero dice la Biblia que nuestra naturaleza o nuestra carne es débil. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, nos hacemos fuertes espiritualmente. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Como que Dios te da fuerza, te da ánimo, te da aliento. Empezás a tener más ganas de trabajar. Vas a decir, patrón, ¿qué te pasa? Que estás inyectado. No, estoy empezando a orar. El miércoles aprendí que tengo que orar. Y de repente te van a promocionar. Porque van a decir, che, pero estás acelerado vos. ¿Qué te pasó? No. Dios me está animando, me está fortaleciendo, me está dando alegría. Y entonces esa alegría la demuestro también con la actividad, ¿no? Y es cierto. Porque cuando estamos mal, estamos pancho, estamos decaídos, ¿no? Nos ve el jefe y dice, este lo voy a volar en cualquier momento, porque este se mueve, es más pancho que el pancho. Entonces, pero cuando el Señor te llena, vos empezás a estar alegre y quizás empezás a cantar alguna canción que vas agarrando, aunque sea un pedazo, porque ya Dios está obrando, ¿no? No lo ves, pero algo pasa, ¿no? Es como el viento no lo ves, pero algo pasa. Eso pasa cuando vos orás. Y las cargas se te van quitando, ¿no? El desánimo, el desaliento. Veo que a veces viene como un desánimo, ¿no? ¿Cuántos han vivido un desánimo? A ver. ¿Viste cómo es como que te quita la voluntad, ¿no? Y eso es tremendo, porque eso es espiritual, ¿no? El desánimo, la depresión, la tristeza. La Biblia dice que hay un mundo espiritual, ¿no? Y ese mundo espiritual oprime a las personas, ¿no? Son demonios, son espíritus que traen la depresión, la tristeza, el desánimo, la ruina. Pero cuando vos orás, es como que, bueno, ahora va a salir la película de He-Man, ¿no? Y te volvés, claro, vos orás y ya te ponés fuerte, porque Dios fortalece tu espíritu. No, hay gente que está con el espíritu angustiado, con el espíritu triste, pero cuando vos tenés una vida de oración, sos como una dinamita. Por eso Jesús dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros y cuando oramos es como un volcán, ¿viste? ¿No? Entonces más orás, más fuego, más presencia, más autoridad.
y Dios te fortalece en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, porque hay momentos donde nos sentimos débiles, nos sentimos tristes, nos sentimos pero bajoneados. Bueno, vamos a la oración y ponerlo en práctica y el Señor te va a levantar y te va a renovar y te va a dar fuerzas para continuar y te va a decir, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, y tú ya te levantas de la oración y ahí arrancas el día, ¿no? Gloria a Dios, diga conmigo, es buena la oración. Es buena la oración, ¿no? Entonces, los discípulos decían, ¿cómo? Queremos orar, enséñanos a orar, Señor. Y Jesús dijo, bueno, venga muchachos, le voy a enseñar a orar. Y entonces es como que le enseñó, el Padre Nuestro es como la pista de aterrizaje, de salida, ¿vio? Usted arranca con el Padre Nuestro y después sigue. Señor, oro por mi mamá, oro por mi pariente que está enfermo, oro para que se abra puertas de trabajo, oro, Señor, para que mucha gente conozca a Jesucristo, oro para que los chicos que están, Señor, mal en la esquina, se acerquen a Dios. Y ya ahí uno arranca y cuando quiere acordar va. Y va haciendo algo habitual y algo práctico. Y cuando quiere acordar, pasa más tiempo con Dios. Y sale de la oración, de la pieza, con los ojos diferentes, con el rostro medio resplandeciente, y te ve tu familia y dice, qué bárbaro que estás, ¿qué te pasó? No, estuve orando con el Señor, amén. Estuve hablando con Jesús, ¿no? Y aquí Jesús le enseña un modelo de oración, ¿no? Fíjese el versículo 7, ¿no? Capítulo 6, versículo 7, y orando dice, no usé vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí Jesús le enseña en el versículo 9, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así. Anóteselo y ya empiece a practicarlo. Dice, Padre nuestro. Vamos a repetirlo todo, a ver si aprendemos ya los que nunca oran. Vamos a orar todos juntos ahora. ¿Cuántos me van a acompañar? Vamos a arrancar con la parte práctica, porque si no siempre lo tenemos acá, pero nunca lo llevamos a la práctica. Entonces andamos siempre así, porque conocemos la teoría, pero no la practicamos. Entonces vamos hoy a hacer la práctica, ¿no? Porque esto es cuestión de aprendizaje. Fíjese, todos juntos. Vosotros haréis así. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Y fíjese algo vital para que la oración llegue al cielo. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, nuevamente para que ustedes repitan, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, me parece que no la agarran ahí. Vamos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Oh, pastor, empezamos bien, pero la última complicada, ¿no? Pero bueno, es importante, si queremos tener paz, tenemos que perdonar. Amén. Y el perdonar no es un sentimiento, no es voy a perdonar al que me robó, al que me debe plata y se va a la costa de vacaciones y anda con el auto nuevo. No te vas a sentir una alegría, no, es una cuestión de obediencia, es una cuestión de decisión. Si Señor, tu palabra dice que yo tengo que perdonar para ser perdonado, y empezar a sacar la lista, ¿viste? Te perdono al que me debe, perdono a este que me habló en el Facebook, me tiró un montón de cosas. Y empecé a perdonar, y vas a empezar a estar cada vez mejor, ¿no? Vas a decir, wow, ahora estoy más livianito. ¿Por qué? Porque perdonamos. Y al perdonar, Dios nos perdona
y empezamos a decir, es buena la oración. La verdad que tenía razón el pastor, ¿no? He aprendido algo este miércoles, no. Entonces es importante saber eso, ¿no? Que el perdón es algo vital. ¿Y cómo poder recibir respuesta a mi oración? Vamos ahí al capítulo 21 de ahí de Mateo. Mira, la hago sencillita para no complicarla mucho. Mateo 21, 21, ¿no? Aquí hay algo muy importante, ¿no? Que Jesús enseñó para que nosotros no tengamos estorbo en la oración. ¿Cuántos saben que hay estorbos en la oración? La incredulidad es un estorbo, ¿no? El orar sin fe. Señor, te pido que me des trabajo, pero no sé si me lo vas a dar, y ya estamos fusilados, ¿no? No, hay que orar, por Señor, abrir la puerta a trabajo, pero también tengo que ir temprano a llevar el currículo, porque si voy a las 11:30 de la mañana con el ojo pegado, me va a ver el tipo y me va a decir, ¿vos querés buscar trabajo a 11:30 de la mañana? Me van a dar con un escobazo. Entonces es importante también orar y practicar la oración, ¿no? Porque el Señor va a respaldar la fe. Y otro estorbo para la oración, como decíamos, la falta de perdón, la incredulidad y la duda, ¿no? Pero aquí Jesús lo enseña, 21 ahí de Mateo, fíjese, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y escuche el 22, que es la frutilla del postre, ¿no? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tremendo, ¿no? Primero dice, si tienes fe, ¿no? Tener fe es tener confianza, que Dios es poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tener fe en el lugar correcto, porque yo puedo tener fe en cualquier cosa y no va a funcionar. Pero dice que el autor y el consumador de la fe es Jesús. Si yo pongo la fe en Jesús y pongo la fe en la palabra de Dios, en lo que el Señor enseñó y lo creo, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, no sé cuánto, no sé cómo, no sé de qué manera, pero yo lo creo, habilita para que Dios responda, ¿no? Y no dudar, Señor, yo creo, y aunque cuando oramos a veces la cosa se pone media complicada, ¿no? Usted capaz que ora por un ser querido, Señor, que este cabeza dura te conozca, que anda tan mal y necesita conocer la paz, la alegría que tú das. Y usted quiere que la gente pueda entender lo que usted vive con el Señor. Y capaz que empieza a orar por su familiar y se pone más rebelde, más bravo. Y usted dirá, Señor, estoy orando y en medio se pone más complicado. Bueno, ahí tiene que sostener la fe y no dudar. Señor, si esto está complicado es porque ya está sobrando, amén. Ya está sobrando. Porque el que convence no somos nosotros. La Biblia dice que el que convence a las personas es el Espíritu Santo, amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Dice que Dios, ¿dónde está Dios? En su trono. Jesucristo, ¿dónde está? Al lado, a su diestra. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En nosotros y en medio de nosotros. Y el que convence a las personas no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted ora, Espíritu Santo, que mi madre te conozca, que mi padre te conozca, que mis hermanos te conozcan, que los vecinos te conozcan, y empieza a orar con fe, sin dudar, y de alguna manera su vecino, su amigo, su familia, así, te acompaño a la iglesia a ver qué onda ahí, ¿no? Porque va tanta gente, ¿qué hay ahí? ¿Qué venden caramelo? Y ahí te viene y te acompaña, ¿no? ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. Después nosotros tenemos que hacer como el tutor, ¿vio? Cuando la planta está media que se quiere torcer, ir acompañando esa persona que la Biblia enseña que cuando uno recién llega a la iglesia es como un bebé espiritual. ¿Qué necesita el bebé? Cambiarle los pañales. Ni hablar, ¿no? ¿Y qué más? Y que lo amaques, ¿viste? El bebé. Y que le des el biberón. Y llora. Y tiene ñaña. Y bueno, hasta que va, dice que primero tomamos la leche cuando llegamos a la iglesia, la leche espiritual, que son las primeras enseñanzas, ¿no? Y ya cuando va creciendo ese bebé, que ya deja ese bebé, ya empieza a madurar, diga conmigo, a madurar, no a ponerse más duro, a madurar, ¿no? Entonces ya empieza a ser más comprometido, ya empieza a servir al Señor, ya empieza a traer almas, ya empieza a discipular, ya empieza a tener un espíritu servicial, porque ya
ha entendido que somos llamados a servir a Dios y a compartir el Evangelio con otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, es importante que nosotros oremos con fe, sin dudar. ¿Y qué más? Fíjese algo más, ¿no? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Dice, pero que un monte se corra, ¿no? Es algo, ¿no? Pero bueno, el Señor usa muchas metáforas también, ¿no? Pero tengo una historia que no es una metáfora, es una realidad. El pastor está, la iglesia ya está. Dice que estaban construyendo la iglesia, no sé si habían comprado un terreno, pero el terreno no era liso, era una montaña. Así que los hermanos esforzados y valientes tenían que ir con sus palas a allanar el terreno. No sé si habría mucho, ¿no? Pero bueno, porque el asunto que un hermano que estaba dice, la Biblia dice que si yo oro y oro con fe, esta montaña se va a allanar, dice, ¿no? Y algunos dirían, pero este agarró la palabra muy así literal, porque esto es una metáfora, ¿no? Pero el hermano tenía fe, ¿no? ¿Cuántos testimonios de esto, no? Entonces, dice, yo sé que el Señor va a allanar esta montaña. Entonces estaban los hermanos transpirando con las palas. Sí, hermanito Pepe, sí. ¿No? Como que decían sí, pero no sé si le creían, ¿no? Y entonces dice que se siente un ruido. Esto es un testimonio real. Si usted lo busca, lo va a encontrar. El pastor es Satirio dos Santos. Y dice que se siente un ruido de un motor. ¿Sabe que venía bajando la montaña? Una pala mecánica. ¿Cómo se enteró el tipo? ¿Cómo fue el asunto? No sé. El asunto que la pala mecánica allanó, dejaron lisito el terreno y ahí pudieron construir la iglesia, ¿no? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿No? ¡Gloria a Dios! Hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si le creemos a Dios, Dios puede hacer algo tremendo con cualquiera de ustedes que tenga fe. No hace falta que tenga muchos años en la iglesia. Usted puede orar por un enfermo y de repente no sabe ni dónde está el Génesis, pero dice, en el nombre de Jesús recibí la sanidad ahora. Y el Señor va a obrar. ¿Cuánto entienden esto? No necesitas ser un teólogo para que Dios te use para hacer milagros, ¿no? Gloria a Dios. Para que Dios te use, para que una persona sea tocada por el Espíritu. Quizás vos no entendés mucho, pero si me permitís que haga una oración por vos, no, yo estoy mal, tengo depresión, yo oro por vos y le haces una oración y el que le toca es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a responder a tu oración. Y esa persona va a decir, no sé, sentí como un calor, otros se caen. Vio que cuando el Señor toca, alguna gente se cae, ¿no? Esto me hace recordar, estoy memoriando a un pastor amigo que él era de una denominación que de alguna manera eran bíblicos, pero que no tenían esas manifestaciones sobrenaturales, las que están acostumbrados quizás otras denominaciones. Entonces, él tenía un grupo pequeño donde la gente era anciana, y cuando venía al trabajo me decía, yo le estoy predicando a un grupo de jubilados ahí, dice, y bueno, dice, pero me pasó algo la otra vez, ¿qué te pasó? No, dice, yo estaba ahí orando y de repente se cae una abuela. Y yo dije, ¿está bien? Sí, está bien. Y en la otra reunión, dice, cuando también estaba enseñando la palabra, hice una oración, se cae otra abuela. Entonces me traje el medidor de presión, ¿no? Le empecé a medir la presión, ¿no? Y de repente dice, no, me siento bárbara, ¿no? Era que cuando él oraba, el Espíritu de Dios tocaba a las personas. Amén. Pero es cuestión de fe, ¿no? Él de ahí empezó a entender que Dios es un Dios sobrenatural, más allá que lo entendía, pero nunca había visto en la práctica la obra espiritual del Espíritu, ¿no? Y después ya empezó a entender que había personas poseídas, personas que eran atormentadas por demonios. Y yo charlando le digo, mirá que te va a llegar gente poseída, porque cada tanto cae alguno, ¿no? Esta noche no hay ninguno, ¿no? Bueno, el asunto que cayó una mujer, él no creía mucho en eso, dice, bueno, no, pero no va a pasar. Si le cae una mujer con todos los pelos parados, así como
con una garra, y salieron los hermanos de la iglesia, salieron corriendo de la iglesia, y dice, yo también quería salir corriendo, pero yo soy el pastor, dice. No, y dice que se quedó así, y vio que esa mujer lo quería agarrar y no lo podía tocar, y ahí se envalentó, ¿no? Se envalentó, ¿no? Dijo, en el nombre de Jesús, ahora te ato, ¿no? Y ahí empezó a ver que Dios respalda al que tiene fe y al que cree. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Susto se pegó, ¿no? Ahora ya está más pentecostal que yo este pastor, ¿no? Fíjese lo que dice, ¿no? Y el versículo 22 dice, y todo, diga conmigo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiere, tenemos que pedir en oración, pero tenemos que creer. Amén, tenemos que creer. Con acción de gracias, dice la palabra, ¿no? Que oremos con acción de gracia. Y creyendo que el Señor lo va a hacer conforme a su voluntad. No es que le vamos a doblar la mano al Señor, pero sabemos que Él es poderoso para hacerlo y le creemos, pero también aceptamos su soberanía. A veces Dios dice, no. Uno ora por personas, algunas se sanan, otras no, algunas se salvan, otros van al cielo, pero uno sigue orando, ¿no? Como ese hermano que empezó a practicar oración y entonces se fue al hospital y cuando oraba, ¡bum!, se moría uno. Oraba y ya nadie quería que le ore, ¿viste? Pero bueno, hay gente que el Señor le da vida y hace el milagro y se salva, y hay otros que el Señor se la lleva. Eso es saber aceptar, pero nosotros no tenemos que dejar de orar. Amén. Orar inclusive la Biblia enseña, ¿no?, a orar por los enfermos. Vamos a ver Santiago y con eso vamos a terminar. Santiago, la Biblia nos enseña en el libro de Santiago, busque conmigo capítulo 5, versículo, vamos a ver el versículo 13. Tengo mucho más, pero voy a frenar ahí porque quiero orar también, ¿no? Porque estamos hablando de la oración, así que tenemos que orar. Amén. ¿Cuántos están enfermos? A ver, levanten la mano. ¿Tienen alguna enfermedad? Están todos sanos, gloria. No tengan miedo, no le voy a pedir nada. Porque a veces la enfermedad solamente es física. A veces estamos enfermos en el alma. Estamos heridos, estamos angustiados, estamos con miedo, con fobia. Entonces, el Señor cuando sana todo. No es que te vas a... Porque aún los médicos hoy están diciendo que el hombre es tripartito, que el hombre es integral, no es solamente la psicología, es el entorno, es el cuerpo, es el espíritu. Entonces, cuando Dios sana, Dios puede sanar el alma, el espíritu, el cuerpo. Por eso usted crea que Dios en esta noche puede sanarle. Amén. Puede sanarle de una afección física, puede sanarle de una afección espiritual. O quizá algo dice, pastor, quiero dejar algo y no puedo. Estamos atados. ¿Cuánto entiende esto? Yo le doy a la comida y le doy y no puedo parar. Bueno, falta de dominio propio, algo que me tiene atado. Vamos a orar por eso. O otra cosa que nos domina. Si algo nos controla, nos domina, estamos atados. Necesitamos que el Señor nos haga libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Algunos, hoy está la nueva adicción de las redes sociales. Personas que pasan 5, 8 y toda la noche, y entonces se levantan tarde al mediodía y no quieren ni trabajar, ni estudiar, Entonces eso es una adicción, ¿no? Ya Cedronar ya la tiene como una adicción. Fíjese lo que dice, y vamos terminando con esto, Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Tiene por ahí? Aquí nos enseña la palabra de Dios a través del apóstol Santiago, que si hay algún enfermo en la iglesia del Señor, podamos orar por él ungiéndole con aceite. Amén. Así que lo sugiere, ya me consigan aceite. No tengo aceite del Líbano de Israel, pero con el cocinero zafamos, dijo uno, ¿no? Pero el Señor es el que obra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que obra, no importa el aceite, ¿no? Fíjese lo que dice la palabra. 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Si está afligido, hace oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que son los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. ¿No? Está hablando de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo,
El Señor lo levantará. Escuche qué tremendo, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo, va a traer salvación. El Señor lo levantará, y otro beneficio más. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¡Wow! Diga conmigo, óreme, pastor. Gloria a Dios, qué tremendo los beneficios, ¿no? Gloria a Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a invitar a los músicos que vengan aquí.